las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 30 de enero y el día viene con algo más de fresquito, pero solo a primera hora de la mañana. A mediodía el sol lucirá prácticamente en toda la península y las temperaturas seguirán siendo primaverales. Un frente atlántico poco activo va a pasar rozando hoy el oeste de Galicia, donde podrán caer algunas gotas. También es posible alguna llovizna por el norte de Alicante y el sur de Valencia y en el área del Estrecho. En el resto de España va a predominar el sol. A primera hora, como les decía, vamos a notar algo más de frío, un descenso de un par de grados a las mínimas de la mayor parte de la península y las máximas serán similares a las de ayer, menos en la Comunidad Cantábrica. En Madrid, 15 grados de máxima, 17 en La Coruña, 18 en Bilbao, 16 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 17 graditos. El día viene mirando a Oriente Medio, donde Irán se desvincula de sus socios chiíes. El bombardeo perpetrado en la madrugada del domingo por una milicia pro-iraní contra una base militar norteamericana en Jordania puede haber trazado un punto de no retorno en el conflicto abierto en Oriente Medio. La administración Biden ha asegurado ayer que va a responder de forma consecuente a la agresión en la que murieron 3 militares norteamericanos y 34 resultaron heridos. Desde Teherán, las autoridades de la República Islámica insistían en desvincularse de este ataque. Mientras tanto, los gobiernos de Jordania, de Egipto y de Bahrein han condenado el ataque. Irán ejecutaba ayer a 4 presos condenados a muerte por supuestamente trabajar para el servicio de la inteligencia de Israel, el Mossad. Así que ahí estamos, aumentando la tensión y la presión sobre Biden para que responda de forma inmediata a ese bombardeo. Mientras tanto, en el plano económico, los agricultores están bastante cabreados y lo estamos viendo sobre todo en las calles de París. Y todo esto viene de largo, porque ya la Comisión Europea trataba la semana pasada de dar cauce, de calmar las reivindicaciones del sector, poniendo en marcha un diálogo estratégico con expertos, con representantes de todas las industrias del campo. Pero las promesas fueron bastante vagas, las promesas de Bruselas, y no frenaron a los agricultores franceses. Ayer bloquearon todos los accesos a París, impidiendo la entrada, entre otros, a los productos de España, con ataques violentos a los transportistas procedentes de la península. España era, hasta este momento, uno de los pocos países europeos en los que los agricultores no habían secundado las revueltas, pero sus representantes anunciaban ayer que preparan actos de protesta por todo el territorio ante la falta de respaldo del gobierno de Pedro Sánchez frente al boicot ilegal de los agricultores franceses y el discurso del Ejecutivo de Emmanuel Macron acusando al campo español de competencia desleal. En los mercados vimos ayer que el BEX 35 perdía los 9.900 puntos, que Ecentis fue el auténtico protagonista del día, se disparaba más de un 70% después de su regreso al parqué tras un año sin cotizar. Y ojo, porque hay muchas casas de análisis que insisten en que la bolsa europea sufre un descuento récord ante el mercado americano. Es el caso de Bernstein. Ve una oportunidad de inversión en los mercados del viejo continente ante la posibilidad de que se cierre ese diferencial de valoración de forma progresiva. Entre los factores, la posibilidad de que haya recortes de tipos de interés en Europa antes de que en Estados Unidos y que se frene el optimismo sobre la inteligencia artificial que está impulsando sobre todo a las grandes tecnológicas. Importante el dinero que viene entrando en fondos de inversión en estos últimos ejercicios y el dinero que también sale. Las gestoras de activos globales administran un patrimonio de 265.000 millones de euros en España. Se trata de un negocio que ha crecido de manera impresionante desde los 65.000 millones de euros en activos que gestionaban hace solo una década. La razón, pues
Bueno, pues mucho ahorro pasó de los depósitos a los fondos de inversión buscando rentabilidad porque tuvimos una década de tipos en negativo. Sin embargo, en 2022 y también en 2023 estos grupos internacionales han sufrido reembolsos. Los partícipes han sacado parte de su patrimonio en ambos años, unos 2.000 millones de euros, 2.000 en cada uno. Motivos, pues sobre todo el boom de las ventas de productos ultraconservadores que los bancos españoles han protagonizado en los 2 últimos ejercicios. Sin embargo, frente a los reembolsos de las gestoras internacionales, las entidades con pasaporte español han captado más de 18.000 millones de euros. Así que, bueno, ahí vamos. Hay mucho más. Es martes y a por el que vamos. Gracias, bienvenidos. Arrancamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. BBVA gana 8.000 millones de euros en 2023. Es un 26% más que un año antes. El margen de intereses crece un 27% y los ingresos por comisiones superan los 6.000 millones de euros. Por mercados, España generó en el resultado del grupo un resultado atribuido de 2.700 millones de euros, un 65% más. Enseguida vamos a conocer más detalles de esas cuentas en una jornada en la que también van a publicar sus resultados en Estados Unidos compañías como Alphabet, Microsoft, Pfizer y la automovilística General Motors. Francia anunciará hoy nuevas medidas para rebajar la tensión con los agricultores. De su alcance dependerá que estos mantengan o no sus protestas. Los agricultores piden precios justos para sus productos y esta noche han mantenido cortados la mayoría de accesos a París como medida de presión al gobierno. Marc Fesneau es el ministro de Agricultura galo. Dar credibilidad a las declaraciones públicas, dar credibilidad a la posición de Europa en una serie de cuestiones, porque quería decirles una cosa, esta crisis ha avanzado mucho, asumo mi parte de responsabilidad que nos corresponde. ¿Qué es una crisis como esta? Es una crisis de gritos desoídos, es el grito de los agricultores que llevan años viendo cómo se denigra a la agricultura en televisión, no solo en los últimos 8 días, es el grito de los agricultores que dicen a los supermercados, nos estáis estrangulando, a veces incluso en la fase de transformación. Mientras tanto, el gobierno español ve con preocupación los ataques a camiones españoles y rechaza las acusaciones de los agricultores franceses de competencia desleal. Luis Planas es el ministro de Agricultura español. Es que evidentemente estamos en la Unión Europea. Por tanto, las normas de producción, de comercialización, son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual. Por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas. Las mismas reglas que se aplican en Francia se aplican en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de los Estados miembros. Por tanto, ahí no hay ninguna diferencia. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA se van a reunir este martes para decidir los pasos a seguir en defensa del sector. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el IPC adelantado del mes de enero. Después de que la inflación cerrara el año en el 3,1%, el INE va a adelantar también hoy el crecimiento de la economía española del conjunto del año pasado, cifras de PIB que se publican también esta mañana en Alemania, Francia, Italia y en la eurozona, donde de ser negativo el dato confirmaría la entrada en recesión técnica tras la contracción de una décima registrada entre julio y septiembre. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, asume que la eurozona está en recesión técnica, pero no profunda. Yo lo que le diría es que la recesión no va a ser profunda y que el mercado laboral está aguantando. Entonces, cuando uno ve la problemática de inflación que hemos tenido, que vuelvo a repetir, hemos tenido inflaciones por encima del 10% y que ahora están por debajo del 3% y que, de acuerdo con nuestras proyecciones, pues va a continuar la desaceleración de la inflación y el proceso desinflacionista sin haber generado una recesión profunda, porque eso se puede descartar, y con un buen comportamiento del mercado laboral, pues bueno, con todas sus sombras, pero yo creo que también hay luces, ¿no?, en lo que es la evolución de la economía europea. Sobre otros asuntos, Guindos asegura que en España hay margen para subir los salarios y sobre la bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo dice que ahora mismo no hay ningún calendario. Lo que hemos dicho es que vamos a ser dependientes de los datos, que no tenemos ningún tipo de calendario, ¿no? Y vuelvo a repetir, va a depender de la evolución de la inflación y yo soy optimista con respecto a la evolución de la inflación. En Estados Unidos, la Reserva Federal comienza hoy su primera reunión de política monetaria del año. Que va a concluir mañana miércoles, en la que no se espera ningún cambio en los tipos de interés. A la espera de ese encuentro, las bolsas cotizan con signo mixto esta mañana. Tenemos a los futuros americanos
cayendo en el caso del Dow Jones un 0,1%, subiendo una centésima el futuro del S&P 500. En Europa vienen con avances de en torno al 0,2% y en las bolsas asiáticas tenemos caída en Shanghái del 0,9%, un 2% se deja el Hansen de Hong Kong y subida muy tímida del 0,05% para el Nikkei de Tokio. El IBEX 35 ayer perdía los 9.900 puntos, lastrado por ACS, que caía un 10% después de que el Supremo rechazara la petición de su participada Abertis, que reclamaba 4.000 millones al Estado por unas obras. La que subía era Centis, más de un 70%, tras estar más de un año suspendida de cotización. Renault anula la salida a bolsa de su filial de vehículos eléctricos. De Ampere, la automovilística da un paso atrás debido, dice, a que en los últimos meses ha mejorado sus resultados financieros y ahora cree que no necesita recurrir al mercado para captar dinero. En Hong Kong, las filiales de Evergrande vuelven a cotizar con subidas en su regreso al parqué. Retoman su cotización tras estar suspendidas ayer por la orden de liquidación de su matriz. De momento, las acciones de Evergrande, la principal rama cotizada en Hong Kong del grupo, se mantienen congeladas. La ley de amnistía se vota este martes en el Congreso. Previsiblemente saldrá adelante, aunque desde Junts dicen que de momento no hay acuerdo y seguirán negociando hoy las enmiendas con el PSOE para que se elimine por completo la excepción de los delitos de terrorismo, un punto que los socialistas aseguran que no quieren cambiar. Salvador Illas, el líder de los socialistas en Cataluña. Pues no lo sé, vamos a ver. De momento hay un conjunto de enmiendas técnicas acordadas y vamos a ver el diálogo entre los grupos a qué nos lleva, ¿no? Pero lo importante es la solidez jurídica de un texto, insisto, que ayuda a pasar página a unos años que han sido muy malos para Cataluña. Y en Reino Unido, los conductores de tren van desde hoy a la huelga. Serán 7 días de huelga hasta el próximo 5 de febrero, que van a afectar a 17 empresas operadoras en protesta por los salarios y las condiciones de seguridad laboral de los trabajadores. Por este mismo motivo, los salarios en Alemania, el sindicato del sector servicios ha convocado este viernes una huelga en todo el transporte público local y de cercanías de todo el país, a excepción de Baviera. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Continuaremos bajo la influencia de altas presiones en la mayor parte del país con cielos poco nubosos. Únicamente la influencia de un frente atlántico poco activo aportará una mayor nubosidad a Galicia, con posibilidad de precipitaciones débiles en su tercio noroeste. Se esperan intervalos de nubes bajas en Baleares y norte de las Canarias. Probables brumas y nieblas matinales en ambas mesetas y es probable la presencia de calimas en Canarias. Las temperaturas máximas no experimentarán grandes cambios salvo en el Cantábrico, interiores del centro-este peninsular y este de Canarias, donde descenderán. Las mínimas en general tenderán a descender. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tendremos tertulia capital a partir de las 8:20 de la mañana. Nos van a acompañar Jesús Reglero, Gonzalo Garnica e Ismael García de Santos. ¿Cómo estamos este martes? Antes hablaremos con los agricultores. Estará con nosotros Juan José Álvarez, secretario de organización de ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, para que nos hable de esas protestas que estamos viendo en París y que ellos están sufriendo, y para ver cómo es su diálogo con el gobierno español al respecto, y también qué le han parecido las últimas declaraciones de Emmanuel Macron. Repasaremos los mercados a partir de las 9 menos 10 de la mañana. En el Foro de la Inversión nos va a acompañar Capital Group. Y ojo, en Desayunos Capital, hoy la presidenta de UNESPA, la patronal del sector asegurador, estará en Capital Intereconomía. Mirenchu del Valle, a partir de las 11 de la mañana. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Capital Intereconomía, con Susana Criado. 7:15, miramos a los mercados. Mireia Calderón, muy buenos días. Muy buenos días. Futuros en Estados Unidos. Pues vienen con signo mixto. El Nasdaq se apunta un 0,05% y pérdidas para el S&P 500 leves del 0,01 y para el Dow del 0,10. Muy bien, miramos a Europa. Ángeles Lozano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pareces nueva moviendo el micrófono. Ya, no han pasado los años por mí. Ya, bueno, pues deben. Futuros en Europa, ¿cómo vienen? Pues vienen con subidas del 0,4% para el del Eurostoxx 50, de medio punto porcentual para el del FT100 de Londres y algo más suaves, del 0,15 para el futuro del DAX extragermano. Muy bien, y miramos a Asia. Manuel Velázquez, muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y tú qué me cuentas? Pues tenemos signo mixto. En los índices asiáticos tenemos mucha debilidad por la parte de las subidas, apenas subiendo una décima Seúl y Tokio. Está subiendo también un 0,3% de la SX200, la bolsa de Sydney, mismo porcentaje para Singapur. Hay una caída moderada en la bolsa de Bombay, el Sensex, recortes del 0,3%, pero ojo con las caídas del Hansen de Hong Kong, que ayer se libraba, pero hoy no puede resistir a esa tormenta en el sector inmobiliario. Está cotizando con una caída de casi el 2%. Bueno, ahí está el foco de atención, pero hay más claves. Cuéntame. Sin lugar a dudas, los inversores siguen digiriendo esas consecuencias fruto de esa orden de liquidación de Evergrande, la que en su día fue la mayor promotora inmobiliaria de China, y que ayer el Tribunal de Hong Kong dictaminaba liquidar la empresa y tenían que suspender la cotización cuando las acciones caían más de un 21%. Además, ocurre que el sector tecnológico también se enfrenta, y las biotecnológicas, se enfrentan a unas posibles sanciones por parte de Estados Unidos, y esto ha provocado caídas en compañías como Booksy. Es una jornada en la que además tenemos una situación de desigualdad en el país y los inversores temen que los PMI del mes de enero no reflejen una situación económica bastante amplia. Es una jornada. Este es Vishnu Masbiri de Mizuho Financial diciendo que el reciente apoyo político de China está impulsado por su deseo de estabilidad social. Sea como fuere, los inversores parece que están observando más dudas en las acciones inmobiliarias. China Enterprise corrige más de un 10%, Shanghai Jinqiao un 8%, Poly Development está liderando, en este caso lidiando mejor las caídas, son de prácticamente el 3%, y es una jornada en la que en el plano macro hemos conocido ventas minoristas en Australia, sin más, han bajado un 2,7% en el mes de diciembre. Esto está peor de lo esperado y por ese momento está cayendo el ASX 200 un 0,3%. Tokio, como decíamos, también hoy bastante debilidad, está a punto de darse la vuelta. Sea como fuere, todavía resiste en esos 36.000 puntos, es decir, unos niveles que no se veían desde febrero de 1990. Y por cierto que Toyota se erige como el mayor fabricante mundial de coches. Estamos hablando de más de 11,2 millones de vehículos vendidos en 2023. Estos son 2 millones más que su inmediato competidor. Sea como fuere, hoy no es el que más sube dentro del Nikkei. Lo que lidera las ganancias es la ingeniera Mitsui, ganando un 5%. Las caídas las tenemos en Sumitomo Dai Nippon Screen, corrigiendo un 3,7%. Muy bien, referencias para hoy en el mercado americano. ¿Estás mirando dónde? Pues hoy se conocerá el índice de precios de vivienda, también tendremos los resultados de Alphabet, Microsoft, Pfizer, General Motors y Starbucks, y además los inversores estarán atentos a las
actualizaciones de la reunión de política de 2 días del Comité Federal de Mercado Abierto que comienza hoy martes. Muy bien. Hoy en la Bolsa Española muy pendientes del BBVA, que ha presentado ya resultados, y tenemos declaraciones de Torres. Efectivamente, de su presidente. Recordemos que supera por primera vez los 8.000 millones de euros de beneficio anual. Es un 22% más en tasa interanual. Va a repartir 55 céntimos de euro por acción como dividendo en efectivo, con una mejora del 28%, y va a realizar un nuevo plan de recompra de acciones de 781 millones de euros. Pero eso sí, el margen de intereses comienza a debilitarse. En el cuarto trimestre de 2023 se situó en 5.246 millones de euros, con una caída respecto al trimestre anterior del 18%. Escuchamos las declaraciones sobre el pasado ejercicio de Torres, del presidente de la entidad. 2023 ha sido un año muy positivo para BBVA. Aumentamos el crédito un 8% y añadimos más de 11 millones de clientes nuevos, contribuyendo así a que más familias, autónomos y empresas alcancen sus objetivos y proyectos vitales. Además, la descarbonización ha demostrado ser una oportunidad de negocio mayor de lo que esperábamos. En 2023 movilizamos 70.000 millones de euros en financiación relacionada con el cambio climático y el crecimiento inclusivo. Y gracias a toda esta actividad hemos superado por primera vez los 8.000 millones de euros de beneficio. El BBVA va a destinar en total 4.000 millones de euros a la retribución de sus accionistas, así lo cuenta Carlos Torres. Otros 4.000 millones lo dedicaremos a incrementar de manera significativa la remuneración a nuestros casi 800.000 accionistas, muchos de ellos pequeños ahorradores, a través de un dividendo de 55 céntimos de euro por acción y un nuevo plan de recompra de acciones de 781 millones de euros. Y los 4.000 millones restantes los reinvertimos en el negocio, aumentando nuestra capacidad de dar crédito a futuro. BBVA va a estar en el foco, en el punto de mira, pero hay más referencias importantes. Además, tenemos IPC. Tenemos muchísimas cosas, cifras de inflación y del PIB en España, también en la eurozona y en países como Francia, Italia o Alemania. Además, confianza del consumidor de la zona euro, y SACIR va a pagar dividendo de 0,062 euros brutos por acción. También miraremos al sector automovilístico, porque la salida a bolsa de la filial de Renault dedicada a los coches eléctricos, Ampere, que se anunció en 2023 y que estaba prevista para la primavera, finalmente ha sido cancelada. Muy bien. Ayer en Wall Street la jornada se saldó con subidas. El Nasdaq fue el índice más alcista. Sí, registró el mejor desempeño de los 3 índices principales, subiendo más de un 1%, pero el Dow Jones y el S&P llegaron a su sexto cierre récord del año, con subidas del 0,59 y del 0,76% respectivamente. El lunes, ayer, se marcó el comienzo de una semana ocupada para las ganancias corporativas, con el 19% de las empresas del S&P 500 listas para informar. De casi una cuarta parte de los miembros del S&P que ya han informado, alrededor del 72% superó las expectativas de Wall Street, lo que son unos números muy buenos. Y los mercados parecieron recuperarse al final de la sesión de ayer, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijera que esperaba pedir prestado menos de lo previsto anteriormente en el primer trimestre. El departamento dijo que esta menor necesidad de endeudamiento se debió a los aumentos previstos en los flujos fiscales netos y a un mayor saldo de caja al comienzo del trimestre. Unos datos que, según Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, seguirán sin alterar a los mercados. La economía americana, a pesar de todo, no está resintiéndose de una manera brutal, y yo no espero un dato de empleo que sea diferente al consenso, al esperado. No hay nada que me haga pensar ahora que vamos a encontrarnos con algo que impacte en los mercados. Muy bien, ahora háblame de valores, porque ayer unos cuantos presentaron resultados. Pues sí, vamos a destacar 3. El valor de ciberseguridad F5, que repuntó alrededor del 9% gracias a un informe financiero mejor de lo esperado, mientras que el fabricante de productos electrónicos, Sanmina, se disparó más del 18% después de publicar sólidas ganancias por acción y orientación para el trimestre actual. Por otra parte, el fabricante electrodoméstico Whirlpool perdió más del 4% después de compartir una perspectiva peor de lo esperado para todo el año. Muy bien. Ayer el IBEX 35 perforó el nivel de los 9.900 puntos. Hoy partirá desde los 9.890 puntos. Mirada, entre otros, a ACS, que cayó casi un 10%, y atención también a Ecentis, que volvió
a bolsa, pues por todo lo grande. Efectivamente, con una subida del 72%, nada más y nada menos, fue Centis la protagonista de este rally en el mercado continuo. Regresaba la cotización después de más de un año de suspensión en bolsa y los inversores se lanzaban a tomar posiciones en el valor. El otro protagonista, ACS, como dices, perdió casi un 10 después de que el Tribunal Supremo desestimara la reclamación de 4.000 millones de euros de Abertis al Estado por la AP7. El selectivo parte hoy desde 9.890 puntos. Además de ACS, vimos caídas importantes en Robi, que se dejaba un 5,5%, y en SACIR, que perdía más de 3 puntos porcentuales. Los valores más ligados al turismo también recortaron. Lo peor para Meliá, que se dejó un 1,9%, y se mantiene la presión bajista sobre Solaria. Ha comenzado fatal el ejercicio 2024. En esta ocasión, ayer se dejaba un 1,2%, y lo mejor dentro del selectivo fue para Grifols, que recuperaba un 4,3%. La compañía de hemoderivados lleva ya varias sesiones recuperándose de ese desplome que sufrió tras la publicación del informe de Gotham. Repsol ayer, gracias a la subida del precio del petróleo, mejoró un 1,6%, y vimos también un buen tono en Redella, que ganó un 1,23%. En la renta variable europea, caídas generalizadas de las que se libraba el CAC 40 de París, que consolidaba niveles. Milán se dejaba medio punto porcentual, y con caídas más suaves el DAX germano, que perdía un 0,12%, y Londres, que consolidaba niveles. Pero hubo protagonistas, por ejemplo Philips, que cerró con un descenso del 4,4%, y sobre todo Eutelsat, que se desplomaba un 14,5% en bolsa tras la presentación de sus cuentas. También la farmacéutica alemana Bayer perdía con fuerza casi un 5% por una nueva sentencia contraria en Estados Unidos sobre el glifosato. En el capítulo de subidas destacó con un avance del 4,7% el gigante cementero suizo Holcim, que anunciaba la escisión de su negocio en Norteamérica. Muy bien, 3 cositas más importantes. Uno, el euro. En el mercado de divisas, el euro volvía a cerrar en terreno negativo frente al dólar. Cerró en niveles de mediados de diciembre, al caer hasta los $1,081. Eso ocurrió en el día de ayer. El mercado sigue siendo optimista sobre un recorte de tipos de interés en primavera. La rentabilidad de la deuda también tendió a la baja. Los intereses del bono español y alemán a 10 años cayeron al 3,13% y al 2,23% respectivamente, mientras que el bono norteamericano se situó por debajo del 4,10%. Y ojo, hoy un interesante reportaje en el diario Expansión, que pone el foco en los valores del lujo. Dice que son los valores con mayor respaldo entre los analistas, y sobre todo se fija en Richemont y en Louis Vuitton. Richemont ha subido desde principios de este año un 11,23% en bolsa, Louis Vuitton casi un 6%, Hermès un 2,49% y Kering, sin embargo, ha caído un 3,55%. Kering, al parecer, genera dudas. Nos cuentan que su valor, que muestra una alta debilidad, tendría un potencial del 20%, lo cuenta Expansión, pero pocas recomendaciones de compra por la caída de la rentabilidad de Gucci, que es su principal marca. De Louis Vuitton, recuerda el diario que es la mayor empresa de la industria del lujo, con una capitalización de 387.000 millones de euros. Cae casi un 15% desde sus máximos del pasado mes de abril. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Como fotógrafa busco captar un instante único, y en las rebajas un abrigo muy fashion. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Siete y 30 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, 6:30 en Canarias. A esta hora, este martes, hay más noticias. El Fondo Monetario Internacional presenta hoy una actualización de su informe sobre las perspectivas económicas globales. Los datos se van a conocer en un contexto mundial de desaceleración económica e incertidumbre geopolítica provocada por la situación en el Mar Rojo, que según el Banco de España supera ya a la crisis del Evergiven en 2021. Los agricultores españoles califican de falsas las acusaciones sobre competencia desleal que llegan desde Francia y piden soluciones ante los actos de protesta de los agricultores franceses. Miguel Padillas, el secretario general de COAG, y José María Pozancos, director de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas. Son indignantes, la verdad, las declaraciones que oímos ayer, sobre todo porque nos consideran a España y a Italia como países extranjeros, ¿no? Y que, según el primer ministro e incluso algún representante también de las organizaciones agrarias, tenemos una legislación distinta a lo que tiene Francia. No es así. Estamos precisamente, la agricultura es de los pocos sectores que tienen una política común, por eso se llama la PAC, política agraria común. Y, por supuesto, en los 27 países la legislación es exactamente igual, tanto para agricultura como para ganadería. Bueno, yo no lo creo. Estamos hablando en estos momentos, me parece que hay contabilizados destrucción de 20 camiones, lo que sí preocupa porque hay menos salidas. También hay empresas que dicen, para tener mi mercancía parada con riesgos en tal, limito las salidas y eso puede afectar a los precios en origen. Pero no podemos hablar de desabastecimiento. Puede haber problemas puntuales, de alguna llegada que se ha retrasado, eso sí. Las aerolíneas piden al Gobierno que no apoye la subida de tarifas aeroportuarias del 4% que va a aplicar AENA. Denuncian que dañará la conectividad y competitividad de nuestro país y que pondrá en riesgo la llegada de visitantes internacionales. España presenta hoy en el Parlamento Europeo la candidatura para ser desde la Agencia contra el Blanqueo de Capitales de la Unión Europea. Madrid compite con otras ciudades como París, Roma, Frankfurt, Dublín o Bruselas. Bruselas anuncia 10.000 millones en inversiones para conectar Europa y Asia Central. Este dinero se va a destinar en concreto a potenciar el corredor de transporte transcaspiano, una ruta de 11.000 kilómetros que conecta ambos continentes atravesando Kazajistán, el Mar Caspio, Azerbaiyán y Georgia. Renfe alcanzó un récord de 7 millones de viajeros en su AVE a la Meca en 2023. La cifra supone un incremento del 90% con respecto al año anterior y el mayor registro anual desde que arrancó su actividad comercial el 11 de octubre de 2018. Y las empresas españolas subirán los salarios un 3,5% este año, según el estudio sobre tendencias retributivas e incrementos salariales de KPMG. Sergio Padilla. Buenos días, así es, los salarios de los trabajadores se incrementarán de media un 3,5% frente al 5% registrado en 2023. Esta tendencia sugiere una cautela en la toma de decisiones salariales, posiblemente influenciada por la moderación de la inflación. El estudio también revela que la atracción de talento es uno de los mayores desafíos para el 84% de las empresas encuestadas. Mónica San Nicolás, directora de Compensación General de Consejeros y Directivos de KPMG Abogados. El 84% de las compañías consideran un desafío para este nuevo ejercicio la atracción y retención del talento, por lo que las estrategias en compensación tienen que ser muy innovadoras. Además, según KPMG, un 52% de las compañías encuestadas muestran optimismo sobre las perspectivas económicas españolas al considerar que la situación va a ser mejor en los próximos 6 meses, frente al 36% del año anterior.
A esto hay que añadir que 4 de cada 10 empresas prevén aumentar sus plantillas durante el 2024. Adolfo Domínguez se alía con la pionera en innovación textil Piratex para avanzar en la incorporación de nuevas fibras en sus prendas. Ambas empresas han alcanzado un acuerdo para incluir de manera consistente los tejidos de Piratex en las colecciones de la marca. Piratex se especializa desde 2014 en el desarrollo de tejidos a partir de nuevas fibras orgánicas o recicladas, que destacan por sus cualidades sostenibles y su producción local. La iniciativa se enmarca en el empeño de Adolfo Domínguez por transformar en positivo el impacto de su actividad en el medio ambiente. ¿Quieres vender tu piso rápido? Con Tico es posible. Entra en vendetucasahoy.com y completa los datos básicos de tu vivienda. Tico se encarga de todo el papeleo y puedes venderla en tiempo récord. Así de sencillo. Pide tu propuesta ya en vendetucasahoy.com. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Regala la experiencia de formar parte de nuestra mejor pinacoteca. Regala ser amigo del Museo del Prado y colabora apoyando nuestro patrimonio. Más información en amigosmuseoprado.org. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. El primer análisis de la mañana. Primer análisis con Juan Gómez Bada, asesor de Avantage Fund y de Avantage Pure Equity. Juan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. Muchas gracias. Enseguida vamos a repasar las claves del día de este martes, pero antes tenemos un dato de última hora. Lo que acabamos de conocer es el crecimiento económico en Francia. Así es, hemos conocido el PIB de Francia que se estancó 0% en el cuarto trimestre de 2023. Estamos hablando de la tasa intertrimestral. El Producto Interior Bruto en Francia, el crecimiento económico muestra un avance del 0,7% en tasa interanual. Podríamos decir que Francia de momento sortea la recesión, aunque ya no le queda más red. No sé si me puedes hacer alguna valoración de este dato. Sé que acaba de salir, lo tenemos recién sacado del horno, pero aunque sea ligado con las cifras de crecimiento económico que estamos viendo en los últimos días en Europa. Bueno, pues la verdad es que la coyuntura económica sigue siendo buena. Ese es un poco y hay pleno empleo y esto pues un poco ayuda a todo. No hacemos más valoración de dato a dato, sino es más la serie histórica normalmente en la que nos fijamos más. Pero eso es un dato más, una muestra más de algo que la coyuntura sigue siendo buena en Francia, en Europa y en Estados Unidos. Bueno, los bancos centrales están muy pendientes. Alemania. Sí, claro. Los bancos centrales están muy pendientes de los datos macroeconómicos, sobre todo de crecimiento y también los relacionados con la inflación. Esta semana hay reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, la primera del año. Aquí dos cositas. ¿Qué esperas de la reunión de esta semana? ¿Y condicionan de alguna manera los movimientos o los mensajes de Powell tu toma de decisiones como gestor? Vale, pues en respecto a qué esperamos, pues que en nuestra opinión, esperamos que lo más lógico es que diga que todavía no puede bajar tipos, porque la inflación está por encima de su objetivo, la economía está creciendo a un ritmo razonablemente fuerte y está en pleno empleo. Por otro lado, en cuanto a las decisiones tácticas, o sea, decisiones que podemos tomar pues son más tácticas que estructurales. Por ejemplo, ahora mismo estamos la construcción de la cartera de Avantage Fund de plan de pensiones, el nuevo plan que replica la cartera de Avantage Fund, y en esto ¿qué hemos hecho? Hemos realizado ya las inversiones sobre todo en renta variable y en bonos a corto plazo.
a la espera de que la Reserva Federal pueda decir lo que decía anteriormente, de que tardará más en subir tipos, pues los bonos largos pues esperamos más bien a después a construir esa cartera. Muy bien. De los valores protagonistas, BBVA ha presentado resultados a primera hora de la mañana. Ha ganado 8.000 millones de euros en el año 2023, el margen de intereses ha crecido un 27% y el beneficio ha aumentado un 26%. ¿Qué te han parecido las cuentas? ¿Qué te parecen? Bueno, muy buenos resultados para la banca, de BBV en particular, los bancos en general, en un entorno de subidas de tipos en el año 23, en los cuales pues primero suben sus ingresos y después van aumentando el coste de sus pasivos, ¿no?, de sus gastos. Y bueno, por eso en este entorno tienen unos resultados récord. El futuro de todo el sector, BBVA incluido, se ve más difícil porque tendrán que remunerar el pasivo a mayor tipo y la demanda de crédito será menor. Claro, hoy es el primero de los grandes que presenta resultados, pero esta semana pues van a seguir al resto, CaixaBank, Santander. ¿Qué es lo que realmente importa en las cuentas de un banco? Bueno, importa la estrategia, la cartera de clientes, no lo que son hoy, sino lo que serán a futuro, y para eso pues nosotros nos fijamos mucho en el valor que aportan al cliente, y si lo hacen de una manera rentable o simplemente pues tratan de sacar rentabilidad del cliente hoy sin preocuparles mucho el mañana, ¿no? Sin darles un valor adicional sobre lo que hace la industria. De los valores protagonistas también tenemos a Grifols. Balance de su comportamiento desde Gotham. Bueno, pues ha recuperado en bolsa una parte de la caída, aunque sigue cotizando muy por debajo de cómo lo hacía antes del anuncio de Gotap. Realmente para nosotros lo más importante es cómo reacciona el mercado ante los conflictos de interés que ha puesto Gotap sobre la mesa y que bueno, todos los focos de los medios se han ido hacia allá. Si el mercado los acepta, en nuestra opinión habrá más en el futuro, más situaciones como las de Grifols. Si el mercado los rechaza, habrá menos. Y esto es realmente relevante para los inversores y para la seguridad en nuestras inversiones y los resultados, vamos. Y una cosa más, en las carteras que asesoras, ¿has hecho algún movimiento táctico en estos últimos días? Bueno, la verdad es que están bastante estables, quizás aumentos de peso de compañías que hayan caído más, que tengan unas cotizaciones un poco más deprimidas, por ejemplo como Alantra, y bueno, pues que se hacen a costa de otros que siguen yendo bien, que pues eso, las nuevas entradas entran en los valores que están cotizando a precios más bajos, básicamente. Pues Juan Gómez Bada, asesor de Avantage Fund y de Avantage por Equity. Gracias por las claves, cuídate y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Susana. Gracias. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Cuando compongo música busco un hit, un exitazo. Y en las rebajas, camisas y pantalones. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
Vamos a ir con los diarios y empezamos por El Economista. Gotham City atacó a Grifols sin contar con registro legal. El fondo de Daniel Yu triplica en 2023 sus beneficios con posiciones cortas. El rey recuerda a los empresarios que la corona siempre les apoyará. Hacienda vigilará todos los pagos con tarjeta para evitar el fraude. Exigirá identificar a quien retire efectivo. Industria lanzará un tercer PERTE del automóvil con 300 millones. El Estado gana la demanda de 4.000 millones de Abertis. El Supremo falla en contra de la empresa. Y dos cositas más que cuenta este periódico. CaixaBank une el boom de su plantilla a los clientes. Los Ruiz Mateos culpan a su padre por nueva remesa y la Unión Europea prepara un plan de defensa para la industria fotovoltaica ante China. Europa fabricó solo el 18% de su capacidad. En 5 días, Ferrovial busca fondos para salvar la venta de su 25% en Heathrow. Contraataca con grandes inversores ante la negativa de Ardian a ensanchar la operación. El derecho de arrastre de USS, HIC y CDPQ obliga a la desinversión en bloque del 58% del activo. Los sindicatos de banca piden subidas salariales del 23%. UGT, Comisiones Obreras y FINE exigen un plan de alzas a 3 años, mientras las patronales ofrecen el 7% en 2024. Las ventas de coches de lujo se disparan un 50%. En el año 2023 se registraron 20.000 vehículos de más de 60.000 euros. El fuerte peso de los enchufables baja la cuota media al mínimo histórico. También destaca que el Grupo Piñero aumenta su EBITDA e invertirá 65 millones en 2024 y Ecentis avanza un 72% en bolsa tras pasar más de un año suspendida. Y termino con el diario Expansión. Alantra y John Riveras se alían y crean una gestora. El empresario realiza la operación a través de su family office Ion. La nueva gestora unificará todas las estrategias de Alantra en deuda. La fotografía para Santiago Eguidazu, presidente de Alantra, y para Juan María Riveras, vicepresidente de Gestam, que posee el family office Ion. Los caseros de empresas tienen oficinas en venta por 4.400 millones. CaixaBank, Santander, Sabadell y Ibercaja captan el 30% del seguro. Legalitas se hace con KPMG e impulsa para crecer en pequeñas y medianas empresas. Y cuenta además que Qualitas irrumpe en Estados Unidos al comprar Hillstone. Vamos ahora con la contraportada del diario Expansión. Taylor Swift, víctima de la inteligencia artificial. X bloquea las búsquedas de la cantante tras la difusión de imágenes sexualmente explícitas de la estrella del pop generadas por la inteligencia artificial. Las redes sociales se enfrentan a una presión creciente para poner freno a las noticias falsas, que cada vez son más realistas y más fáciles de crear. Los grupos de redes sociales se refuerzan por hacer frente a la proliferación de esas fake news. Las imágenes falsas de Taylor Swift, fueron vistas millones de veces en X, la antigua Twitter, antes de su eliminación. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. David Manuel, adelante. Varios titulares en el diario El País. Estados Unidos admite errores en el ataque del dron en Jordania. Washington dice que no busca una guerra con Irán, pero dará respuesta. El Partido Socialista ve injerencias de los jueces en la amnistía. Resalta El País que los instructores del caso Tsunami de la trama rusa prorrogan las investigaciones y Junts reclama enmiendas antes de la votación de hoy. Por último, dicen el estrés y la ansiedad castigan a los graduados peor pagados. Los veterinarios, 12 horas al día por 900 euros. Dos asuntos en la portada del diario ABC. El primero, el PSOE ataca a los jueces por investigar a Puigdemont. Les acusa de tener un objetivo muy claro y tilda de horrible que puedan influir en la aprobación de la amnistía. El otro asunto es la fotografía de portada para Israel, que asegura que 1 de cada 10 empleados de la agencia de la ONU colabora con Hamas. Fotografía de portada para un empleado de Naciones Unidas caminando por una de las calles arrasadas por las tropas israelíes en Jenin. La fotografía de portada del diario El Mundo va para los agricultores franceses que cercan París y el Elíseo, señala España e Italia. Nuestro fin será vuestra hambre, es lo que dicen los agricultores. De todas formas, el titular más destacado
reza: 2 jueces ponen a Puigdemont fuera de la amnistía de Sánchez. Aparecen nuevos indicios de la conexión del separatismo con la Rusia de Putin para desestabilizar la democracia. Por último, una entrevista a Javier Tebas, presidente de la Liga. Destacan que si la Superliga sale adelante, yo dimito porque el fútbol iría a la catástrofe. La política protagonista en el diario La Razón, con el presidente de la Xunta y candidato del PP a las elecciones del próximo 18 de febrero, Alfonso Rueda. Matrícula de universidad gratis y ayuda en extraescolares. El diario La Razón lleva un desayuno informativo con el presidente de la Xunta, que dice que no gobernará si no logra la mayoría que se lo permita. El otro asunto: Ayuso acusa a Sanidad de actuar de forma sectaria, y nos recuerda también La Razón que Junts y Esquerra presionan para amnistiar la traición al Estado. Vamos a la prensa internacional. Comenzamos leyendo la web de Sky News de Reino Unido. Se abandona la fusión entre Amazon y el fabricante de rumba iRobot por motivos de competencia. El acuerdo de $1.400 millones colapsó después de que los reguladores comunicasen que le daría al fabricante de aspiradoras una ventaja injusta sobre sus rivales. En Francia, el financiero Les Echos coloca en portada que la movilización de los agricultores sigue siendo fuerte y, sobre todo, cada vez más visible, en particular con la aplicación del bloqueo de París. 30 departamentos están afectados y 16 carreteras cortadas. Los agricultores dicen que están dispuestos a quedarse tanto tiempo como sea necesario, alentados por su número, su determinación y el apoyo público, dicen, masivo. En el periódico italiano La Repubblica, lo más reseñable es el análisis del plan Mattei de Meloni. Se trata de inversiones multimillonarias para frenar la inmigración de África. El objetivo, según la primera ministra italiana, es instaurar un nuevo paradigma en la relación con el continente, y dice de par a par y lejos de cualquier tentación depredadora o caritativa. Por su parte, en Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung se centra en las elecciones estadounidenses. Titula: Trump es vulnerable, y comentan que unas primarias republicanas ya concluidas podrían resultar particularmente beneficiosas para Biden. Ahora, dice, tiene tiempo de convencer a los votantes del medio. Y siguiendo con Estados Unidos, en el New York Times leemos que el Departamento de Defensa identificó a los 3 soldados muertos estadounidenses de la base en Jordania. Pertenecían a la reserva del ejército de Georgia, parte de una compañía de ingeniería entrenada para un despliegue con poca antelación. En el Wall Street Journal se puede leer que las acciones del fabricante chino de vehículos eléctricos BYD caen después de que su último pronóstico de ganancias no cumpla las expectativas. Todo ello en medio de una guerra de precios cada vez más intensa entre los fabricantes de automóviles chinos. Desde el diario israelí Haaretz cuentan que los palestinos de Cisjordania no pueden permitirse alimentos ni medicamentos desde la guerra. Las tiendas están cerradas y las empresas han dejado de aceptar pagos que no sean en efectivo. Todo en medio de la denuncia de Sudáfrica al pueblo israelí en el Tribunal Internacional de Justicia. Saltamos a Argentina con la ley Ómnibus, que sigue encabezando las principales rotativos. El diario La Nación señala que tanto gobernantes dialoguistas como peronistas aliados reclaman la coparticipación del impuesto de emergencia que ha creado el Estado argentino para gravar la compra de divisas extranjeras. La Casa Rosada dice lo posterga para más adelante. Y nos vamos en China con el South China Morning Post. China expulsará al destacado científico espacial Wang Xiaojun del máximo organismo. Este científico dirigió el desarrollo de la familia de cohetes Gran Marcha 7 que fueron utilizados para restablecer la estación espacial Tiangong y lanzar satélites. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Hoy a La Puntilla miramos a los activos alternativos, hablamos de oportunidades y sobre todo cómo se está posicionando la industria de gestión de activos ante esta nueva figura y este nuevo vehículo. Y sí hay apetito por parte de los inversores. Pablo Gómez Fernández es Alternative Investment Advisor de Cedrus Partners. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo va? Encantada. 2 cositas. ¿Existe realmente un auge de los alternativos y cómo está respondiendo el mercado profesional? Es decir, entidades de gestión patrimonial, bancos, asesores. Bueno, lo que vemos es que el apetito de los inversores por parte hacia los activos alternativos sigue siendo fuerte, a pesar de las perturbaciones macroeconómicas globales y generales. Es cierto que el patrón reciente de actividad de M&A que hemos visto, de ajuste de valoración debido a la inflación, subida de tipos, ha frenado notablemente la actividad inversora y el fundraising. Analistas de activos sigue causando de popularidad. Se estima, según Bain Capital, que el 90% de los inversores tiene previsto mantener o aumentar esta asignación a activos alternativos.
Y en este sentido, pues bueno, reemplazarlo por activos más tradicionales como la renta fija, la renta variable o hedge funds, ¿no? Es importante mencionar que la pandemia ha sido un motivo y un motor adicional a este crecimiento de activos impulsado por los inversores, ¿no? Que buscan cada vez diversificar más su cartera y apuntar hacia rentabilidades superiores, ¿no? Nosotros lo que venimos viendo en la solución de producto, como bien mencionabas, es que históricamente, por ejemplo, la banca privada ha distribuido de forma oportunista y puntual productos como FIDES, por explicarlo, son vehículos paralelos al original, cargados de FIDES, de cara a clientes de banca privada, en vez de desarrollar, digamos, con ambición, programas anuales de inversión, como es el caso de grandes bancos como americanos como JP Morgan o Goldman Sachs, ¿no? De la misma manera, vemos que hay una cierta concentración entre entidades de gestión de patrimonio y bancos hacia este sector, ¿no? Lo que sí que vemos es que hay muchas entidades de gestión patrimonial que tienen licencia para operar, pero a lo mejor no tienen, digamos, una estructura, un equipo, un know-how dentro de esta clase de activos, ¿no? Es lo que vemos ahora son soluciones como colaboraciones, ¿no? Como es, por ejemplo, pues Singular Bank con la gestora Yitco, o en el caso nuestro, pues por ejemplo, con Treses, ¿no? Que es un banco patrimonial que llegó a conseguir una licencia de capital riesgo y se unió a nosotros para edificar, digamos, junto a su músculo administrativo y gestora, fondos y productos propios para su banco, ¿no? Junto a nuestro asesoramiento en lo que es expertise en capital privado, ¿no? Claro, en esta línea, ¿qué retos, qué oportunidades plantea este escenario en este entorno actual de mercado, sobre todo cuando todavía tenemos los tipos de interés altos y aunque bajen, van a seguir más altos que los últimos 10 años? Bueno, yo lo que haría es directamente estructuración de equipo y recursos, ¿no? Para los bancos y entidades dentro del sector wealth han de enfocarse en estructurar correctamente un equipo con capacidad y a poderse apoyarse en figuras como asesores externos, ¿no? Garantizar un correcto e ingresado funcionamiento de back office para todo lo que es el centro de operaciones a la hora de gestionar llamadas de capital y compromisos y sobre todo muy importante la digitalización, ¿no? Que desde Cedrus, digamos, insistiendo mucho tiempo, supone otro elemento clave en este sentido, ¿no? Nosotros, al final, para la elaboración de la cartera es imprescindible poder llevar una supervisión del subyacente y las inversiones que se llevan día a día en activos menos transparentes como son los activos alternativos, ¿no? Y luego, sobre todo, otro reto es la consolidación del mercado. Vemos que un mercado antes ya muy fragmentado se está consolidando y lo que está consiguiendo es crear grupos más resistentes, más sólidos, con un músculo financiero y mayor capacidad de cara al cliente para hacer el producto, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con Avante y Welcia, ¿no? Que al final pues les ayuda a tener presencia en otras ciudades de España sin tratar de marginalizar esas entidades más pequeñas, ¿no? Y luego, por último punto, oportunidades, pues bueno, al final seguir con invirtiendo en ese producto para conseguir ese beneficio de descorrelación frente a instrumentos clásicos y la superioridad, digamos, de rentabilidad y sobre todo, lo más importante para bancos patrimoniales, el retener el capital de los clientes y patrimonio a largo plazo, porque son inversiones, recordemos, de aquí a 10 años plazo. Yeah. Bueno, pues son algunas de las claves. Los productos alternativos parece que tienen más auge, tiene todo el sentido para diversificar, para descorrelacionar y para aportar valor a carteras. De forma estructural lo han estado haciendo en las carteras de los institucionales desde hace ya muchos años y ahora se abre el abanico para los inversores minoristas. Pablo Gómez Fernández, Alternatives Investment Advisor de Cedrus Partners. Muchísimas gracias por acompañarnos y por el madrugón. Cuídate y ya por el martes. Feliz día. Chao, chao. Muchas gracias. Capital Intereconomía con la educación financiera. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos en redecoratucasa.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía. Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad. Di que nos escuchas. Son las 8 de la